Hola, muy buenas noches y bienvenidos a más este programa Basta Creer. Este programa está aquí y es de la responsabilidad del apóstol Jorge Tadeu. Está aquí para generar fe en su corazón durante este tiempo que usted está conectado a oír. El gran objetivo es que en tiempos tal vez tan difíciles que se viven en estos días y en estos momentos usted pueda generar fe en su corazón a través de la palabra de Dios, y por eso estamos aquí también para desde ya decirle que usted puede llamar para los números de contacto que están ahora pasando allí abajo, o WhatsApp o SOS, a hacer su pedido de oración, porque en el final de este programa el apóstol Jorge Tadeu va a orar por todos estos pedidos de oración. También puede enviar sus fotografías, sus testimonios, compartir con nosotros un poco de lo que pasa a su alrededor, a su vuelta, en su localidad, un poco de lo que usted propio también puede hacer. Utilice estos números y participe con nosotros en este programa. A mi lado estoy muy bien acompañado, tengo a mi esposa. Hola, muy buenas noches. Buenas noches y buenas noches también usted que está de ese lado. Esperemos que tenga una buena noche, que esté junto con su familia y junto a usted, que se quede acompañando este programa conforme el pastor Ricardo acabó de decir, mi esposo. Vamos a tener la presencia del apóstol y de la obispa. Van a traer, se va a transformar su vida y la mía. Y es muy importante que usted pueda generar fe en su corazón, como yo dije hace poco, y el apóstol a través de los estudios de la palabra de Dios. Muchos de ellos está basado en sus libros. Él está trayendo una palabra que está ayudando a muchas personas. El fruto de eso son muchos testimonios que hemos recibido diariamente de personas que se llegaron a Dios, que oyeron la palabra de Dios, tuvieron un encuentro con la palabra y con eso vieron sus vidas transformadas. Por tanto, no se pierda esa oportunidad encima de todo lo que usted precisa en su vida, y como cualquier otra persona, es de Jesús, es de Dios en su vida, orientar su vida. Entonces haga eso mismo, participe con nosotros. Y siempre tenemos este momento donde compartimos estas fotografías que nos fueron enviando y vamos a ver algunas fotos y vamos comentando, ¿verdad? Con certeza. Ahora vamos a pasar las imágenes y vamos a estar acompañando a... Miren aquí. Buenas noches. Bien, este ya debe ser de ayer. A los obispos, excelente Puntal Brasil. Estamos conectados al Vas a Creer. Abrazos a todos. Abrazos también para Puntal, siempre muy activos aquí compartiendo las fotografías. Un abrazo ahora va para Santarém, para Luis, que envió una foto. Podemos decir que son bien bonitas. Basta ver que son buenas. Con buen aspecto, casi que daba ganas de... Puede ser que a lo largo del programa y se vuelvan más visibles, porque son muy saludables. Son muy saludables. Ahora la persona está preguntando, ¿por qué? Puede ser más de aquí a poco, podamos mostrar más de esa fotografía, ¿verdad? Puede ser. Vamos a pensar en eso. Mira aquí comida. También tenemos una sugestión, una mesa bien colocada. Buenas noches, obispo Leo y obispo Adriano. La mesa está puesta de Oliveira do Hospital de la familia Méndez. Un abrazo para Oliveira do Hospital, un abrazo también para la familia Méndez, para todos esos que están allí y tienen una mesa muy apetitiva, exactamente. Y para pasar al plato siguiente, como quien dice la foto siguiente, este viene en cuanto oramos y luchamos por Cuba, para Cristo, de la Iglesia Vía Online. Enviamos también aquí este plato apetitoso para el programa Basta Creer, Adelaide siempre presente, de Cuba. Ya viste, qué interesante, debe ser un plato típico. Pues eso ya no sé si es típico o no, pero viene de Cuba y está bastante lleno, bastante lleno. Cómese bien allí. Ahora enseguida tenemos el qué. En uno. Debe pensar que estamos con mucha hambre. Y cenamos muy bien. Pero bueno, para quien está en casa también se queda con algunas ideas, podrá hacer durante la semana. Quien quisiera organizar, tiene que comenzar a enviar fotografías con las recetas. Es una buena idea. Es una forma de probar para ver si es bueno. Nuno Méndez de la Iglesia de Almada. Un abrazo para la Iglesia de Almada y para Nuno también por compartir una foto con nosotros. Y de Queluz, vamos a ver quién viene de Queluz. Es Cristina. Cristina ya viene allí. También desear una buena noche a la familia Maná, enviar besos, y ella dice, somos más que vencedores. Ahí está. Con una camiseta, exactamente, y con
la camiseta visible, somos más que vencedores. En verdad, ella ya sabe y ya conoce este principio, lo que muchas personas están oyendo hoy, posiblemente por la primera vez, que somos más que vencedores. Exacto. Y también, para quienes están en casa, quedarse hasta el final del programa para entender por qué realmente somos más que vencedores. Es eso, ahora una actividad al aire libre. Exactamente. Aquí tenemos la reunión de jóvenes en el exterior de la iglesia de Porto. Envió aquí Beatriz. Y en una más de Porto, al aire libre, es una reunión. Y tenemos más una imagen muy interesante. Porque es un momento donde también es necesario haber ese distanciamiento social. Esta es una forma de más personas que puedan oír la palabra. Están así, no se avergüenzan de hablar de Jesús, de cantar. Y queda una sugestión para los directores de jóvenes y las iglesias en general pueden. Sí, tenemos buen tiempo, casi en el final de septiembre, pero vamos a mostrar más fotografía, no. Vamos a mostrar de aquí a poco, pero usted podrá continuar sus fotografías, que siempre nos gusta compartir y comentarla. Y ahora vamos a tener aquí un testimonio. ¿Y quieres leer, Raquel, ese testimonio? Es un testimonio muy interesante porque de modo vemos la importancia de predicar y dar la palabra de Dios a las personas que no conocen o ya escucharon o nunca pasaron o abren el corazón para Dios. Exactamente. Lee. Voy a leer. Dice así. Soy la diaconisa de la iglesia de Albalade. Fue sorprendida con una noticia que su hermana tenía que ser operada porque le había sido detectado cáncer y tenía que ser removido. Nuestra hermana contactó de inmediato con su hermana y le dio el plan de la salvación. Es interesante. Ella habló, le dio el plan de salvación. No le habló de la sanidad. Inicialmente no, porque ella entendió que la primera cosa que ella precisaba era de Jesús. Exacto. Y dice que la invitó a hacer la oración de salvación. Y después de nuevos exámenes, cuando fue a mostrar a los médicos, para el espanto de todos, ya estaba completamente sana. Espectacular. Porque ni fue necesario hacer nada más. Aquello que eran diagnósticos malos, que estaba ahí para traer problemas gigantes, de repente, sin explicación. Nosotros sabemos cuál es la explicación, ciertamente, en el corazón de nuestra hermana, en Cristo. Dios utiliza de cada uno de nosotros y puede tener esa ayuda, puede solicitar esa ayuda incluso de este programa o hacer su pedido de oración. Es un contacto que están siempre pasando hacia abajo y a través del site de este programa www.basecreer.com tiene allí el icono que habla sobre consulta pastoral. Consulta pastoral son pastores y obispos que a través de la palabra de Dios van a ayudarlo. En situaciones más difíciles que usted pueda pasar, van a ayudarlo a que usted supere estas circunstancias a través del consejo bíblico, de lo que Dios dice. Y cuando hacemos lo que Dios dice, entonces ahí está la solución. Por eso tenemos un spot, ¿verdad? Raquel, tenemos un spot de consulta pastoral y vamos a ver el spot de consulta pastoral. ¿Le gustaría tener un grupo familiar en su casa? Donde quiera que usted esté, podrá tener uno. El grupo familiar es una reunión en medio de la semana donde enseñamos los rudimentos del cristianismo. Puede ser dado en la casa de un miembro de la iglesia o a distancia vía online. Usted está lejos y no tiene una iglesia maná cerca de usted. De su casa para un grupo familiar online. Consulte la página basecreer.com. Clique aquí. Llene el formulario y envíe. El grupo familiar es un punto de luz en cada casa. Usted ama a Dios y al prójimo. De su casa para un grupo familiar. Dios lo va a bendecir y a su familia. Diga, ¿se quedó curioso o no se quedó? ¿Se quedó furioso? ¿Se quedó consulta pastoral más de aquí a poco? No. Tiene un grupo familiar, son muy importantes. Ya vamos a ver ese spot de consulta pastoral.
Y que refuerzo, le digo, es muy importante que usted sea acompañado muchas veces, pero el grupo familiar también es muy importante. Porque ¿en qué se basa el grupo familiar? El grupo familiar es una reunión que tenemos en la casa de los hermanos, que se da en su casa en medio de la semana. Hoy en día no solo a través de esta forma presencial, pero también a través del WhatsApp, a través de nuevas formas, de nuevas tecnologías, para conseguir llegar hasta donde usted está y acompañarlo también a través de la palabra de Dios. Y normalmente los martes y miércoles tenemos esas reuniones más familiares, donde la persona hasta puede colocar cuestiones, dudas a sus líderes, a la persona que está hablando la palabra de Dios. Y eso va a ayudarlo también a que usted crezca en la palabra y va a dar rudimentos de la doctrina de Cristo y va a ayudarlo a usted a vencer en este mundo, en todas las circunstancias y en aquello que usted precisa. ¿Verdad, Raquel? Exactamente. El grupo familiar es un proyecto muy importante en la vida de todo aquel que desea aprender más de la palabra de Dios. Nuestro apóstol acostumbra a dar esa comparación como la raíz en un árbol. Las raíces realmente no se ven, pero ellas tienen un papel fundamental en la vida de esa planta, de ese árbol, y en nuestra vida y en la vida de un creyente también, de que vayamos a un grupo familiar y enraizarnos nuestra vida en la palabra de Dios. Y conforme las raíces, ellas tienen dos papeles muy importantes: alimentar aquel árbol para que ella pueda crecer y desenvolver y dar buenos frutos, y también para que ella se quede firme y no caiga. Es verdad, un grupo familiar es muy importante para usted también, para crecer, para tener buenos frutos en su vida, porque ciertamente la palabra de Dios, ella tiene ese poder de transformar nuestras vidas. Y para aquellos que son hermanos más viejos, aquellos que se ayudan, dando un grupo familiar, una de las cosas importantes que enseñamos, y por eso, incluso en reuniones, grupos familiares, siempre usamos un arma que es la arma de la alabanza. Y la alabanza atrae la presencia de Dios. La alabanza también funciona como un arma, y cuando estamos ayudando a los otros, estamos haciendo aquello que la Biblia habla y llama de generación elegida, y eso somos nosotros. Somos una generación elegida, y vamos a oír esta música que habla de eso mismo, porque el Team Curiaco ya estaba allí, así preparadísimo y enfocados en esta música. Vamos entonces a oír. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Essa ansiedade de libertação e de viver em paz. O amor de Deus pelo homem fez Jesus fazer o que tu não eras capaz. Nessa corrida contra o tempo, vais acabar na confusão. Estás a tempo de escolher, é Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar.
Jesús va a volver. ¿Y será que usted está preparado? Entonces es para eso mismo que este programa está aquí, para generar fe en su corazón, fe en la palabra, para que usted pueda llegar a Dios, tenga ese encuentro que va a transformar su vida. Un encuentro con Dios siempre transforma la vida de cualquier persona. Y hablábamos de grupos familiares y además de que usted pueda ser parte, también puede saber, si no tiene una iglesia más cerca de usted o hasta está lejos de un grupo familiar, ¿por qué no usted propio diga así? Yo quiero un grupo familiar en mi casa, ¿verdad, Raquel? Exactamente. Puede usar los números que tenemos disponibles aquí pasando abajo y hablar con el equipo que estará también, quedará con los datos para que podamos disponibilizar un líder, alguien que vaya a acompañarlo, que le va a enseñar la palabra de Dios, que le va a enseñar los rudimentos, las bases de la palabra de Dios para que usted pueda aprender más y vencer. Y en el grupo familiar es muy importante realmente en medio de la semana para aquel creyente que ya va a la iglesia, en medio de la semana, que él tenga comunión con la palabra de Dios. Está allí el líder para orar con él, para ayudar, para estar atento también a sus necesidades. Y eso es todo el propósito del grupo familiar. También crear lazos de amistad, lazos saludables, amistades saludables y todo eso y mucho más podrá encontrar en el grupo familiar. Y esa es también nuestra exhortación de su casa para Jesucristo, de su casa para un grupo familiar. Es eso. Es muy importante que usted pueda tener la presencia de Dios en su casa y a través de un grupo familiar se queda mucho más fácil. Y ahora vamos a ver más algunas fotos que nos han llegado también a través de estos números que usted ha hecho de tantas fotografías. Vamos a ver más algunas fotos y comenzamos aquí. Mire, por la pesca de hoy, ya está. Familia Andrade, mire qué bella pesca. Esos son, ¿no dice de dónde es? No, dice que es familia Andrade. Familia Andrade y que tuvieron un buen petisco también. Y debe ser un buen pescador, sí. O tuvo suerte. También tenemos de Puntal. Ahí de Puntal viene un dulce, viene abrazos para el apóstol y la obispa y una torta de coco con cafecito. Va siempre bien de María Mashi Arato. Mashi Arato, es eso. María Arato. Tiene un buen aspecto. Vamos a quedar a guardarnos que llegue aquí presencial. Esta próxima foto, Nadina de Angola, Anadina, de certeza con su familia, una familia bien bonita, aquí asistiendo al programa Vas a Creer, generar fe en el corazón y aprovechan y van compartiendo también imágenes. Y Víctor Rangel de Puntal, ahí está él, parece que está en la iglesia. Da esa sensación, es muy interesante Puntal, está muy conectado al programa Basta Creer. Y hemos visto también muchas de las cosas que ellos han hecho a través de la acción social, a ayudar a los más necesitados. Entonces, eso es una iglesia activa y felicitaciones para Puntal, para todos sus jóvenes, para toda la iglesia, porque están mostrando el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Y tenemos más imágenes. Vamos ahora, volvemos para Portugal. Para Vila Nova de Mil Fontes, Susana envía besos, dice buenas noches apóstol y obispa Cristel y a todos los obispos. Viene de Vila Nova de Mil Fontes, estaban lindísimos, una vista muy bonita. Muy bien. Y tenemos más fotos. Pasamos a la próxima, Osvaldo Chico de Londres, también en una fotografía en la iglesia, de certeza listos para un encuentro con Dios, o quién sabe, luchar hasta vencer. No sabemos cuándo la foto fue sacada, pero ahí está la iglesia también de Londres. En el caso Osvaldo Chico, enviándonos esta foto, un abrazo también para Londres, para toda Inglaterra, siempre ahí firmes con Jesús. Volvemos para Portugal y ahora sí, estamos en las fotografías, andamos por todo lado, es verdad, viajamos muy rápido, pero es muy bueno también tener todo este feedback de todo el mundo porque realmente el Ministerio Maná está expandido por todo el mundo y es bueno ver que continúa con esa misión de hacer nuevos siervos. Y aquí tenemos una fotografía, son los diplomas que tenemos aquí. Vamos a ver qué diplomas. Dice del curso básico. Si no fuera del curso básico, debe ser de complementario. Dice buenas noches de la iglesia de Leiria. Ella está creciendo por honra y gloria de Dios. Saludos a nuestro apóstol Jorge Tadeo, su familia.
y a todo el programa Basta Creer. Saludos a todos. Y podemos, y para terminar, Carla Coelho está en España. Estaba aquí abajo, de abajo para arriba. Y aquí está una bella imagen también. Muchas gracias por sus fotos, por haber compartido con nosotros. Podemos ver, estamos todos conectados. Ustedes también están asistiendo, llenando el corazón con la palabra de Dios. Enseguida tenemos más un testimonio. También es un interesante. Vino de la iglesia de Albalade. Una hermana pidió oración porque había tenido conocimiento que su hija había estado en contacto con una familia que estaba contagiada con COVID-19. De inmediato comenzó a orar regularmente y luego recibió la prueba y su hija, así como su novia, no quedaron contagiados. Pero la hermana se determinó en orar por esta familia inexplicablemente. Todos se quedaron sanos. Los abuelos, la pareja y el bebé, todos se quedaron sanos por el poder de Dios. Y ella dice, por el poder de Dios, ya sabemos porque el bebé estaba en riesgo. No solo pidió oración por su familia, como también, perdón, enseguida, ella también se determinó a luchar por los otros. Es muy interesante. Tuvimos el conocimiento y personalmente hablé porque esta hermana fue un sábado, ella fue a pedir oración, estaba muy afligida porque su hija, conforme acabaste de leer, había estado en contacto con una familia, había estado con el bebé en su brazo y no sabían que estaban infectados. Esta hermana estaba un poco preocupada porque es una persona que va a la iglesia regularmente. Ella sabía que su hija no estaba regularmente yendo a la iglesia, estaba un poco apartado, tanto que fue la intercesión, y la hija se quedó en el coche. Una cosa muy interesante, quiere decir, en verdad es la palabra de Dios en funcionamiento, y que hemos visto mucho, son varias personas, hermanos de la iglesia, que han tenido contacto con personas que están infectadas, familiares directos a veces, padres otras veces hasta hijos, pero que esos padres o hijos no son de la iglesia, no frecuentan la iglesia, no andan con Dios, por lo menos por en cuanto, y en verdad lo que sucede es que los hermanos de la iglesia no se quedan infectados. Hemos tenido varias situaciones de esas, de personas que son siervos, son diáconos. Claro que en aquel momento muchos de ellos estuvieron haciendo los exámenes y siempre dan negativo, y siempre ha dado negativo. Como estábamos aquí en este caso, esta familia se quedó completamente sana y fue muy interesante porque la hija estaba con mucho miedo, pero después de hacer los exámenes dio negativo, del novio también, y gradualmente esta nuestra hermana, ella fue orando y caso a caso, primero comenzó por los abuelos, se quedaron bien, después la madre del bebé, el bebé y por último el padre de aquel niño, y todos se quedaron bien para la gloria de Dios. Entonces usted también, si conoce a alguien o si usted propio está pasando por esta situación, sepa que la solución está en andar con Dios. Sepa que la solución está en estar con Jesús. Y es eso mismo que todos nosotros precisamos. Como hablé hace poco, tenemos consultas pastorales. Puede a través de la página Basta Creer, usted marcar su consulta y ser acompañado, ser ayudado a través de la palabra de Dios. Y ahora sí vamos a asistir a este spot que habla acerca de la consulta pastoral. Tome nota. Sepa que tenemos para usted un servicio gratuito donde pastores entrenados irán a semejanza de una consulta médica a ayudarlo y acompañarlo hasta tener sus problemas resueltos. Consulta pastoral o el cambio para su vida. Allí está, el cambio para su vida. El cambio para su vida porque el acompañamiento a ser hecho es un acompañamiento a través de la palabra de Dios. No son consejos del pastor ni son consejos de la pastora o de un obispo, son consejos de Dios. Porque es para eso que la consulta pastoral existe. Es para pasar para usted, para su vida, aquello que Dios dijo, la solución para su vida, para su familia. Entonces haga eso, usted determínese a pedir la ayuda cierta. La ayuda cierta, claro que muchas veces, Raquel, los médicos están allí y son una bendición. Yo creo que Dios es quien da la sabiduría a los médicos para que también puedan ayudar muchas veces a las personas, porque hasta los creyentes ni siempre tienen aquella fe que necesitan en el momento. Pero aquel que se llega a Dios y que va a generar nuestra fe, verdaderos milagros acontecerán en su vida. Todavía hoy en la iglesia oímos hablar de un testimonio de una señora que era médica y que también se quedó sorprendida, fue sorprendida por una enfermedad. Ella se quedó con cáncer. Y claro que los médicos
están aquí, son una bendición, son realmente un papel fundamental también en la sociedad para ayudar, pero son limitados. Y ahí entra el poder de Dios, incluso cuando no hay solución médica, Dios tiene la solución. Y en la consulta pastoral es muy importante también referir, es una conversación donde lo que pasa y lo que se habla dentro de aquel gabinete, esa conversación no va a salir para afuera. ¿Por qué? Porque el propósito es ayudar a la persona. Muchas veces la persona precisa de hablar, de exteriorizar, abrir el corazón para determinadas áreas de su vida que no están bien y precisa de la ayuda de Dios. Y Dios siempre a través del pastor, por eso usted que está de ese lado, no se quede con vergüenza. Muchas veces las personas tienen vergüenza, estoy con problemas, ¿qué es lo que me van a decir? No se tiene que quedar preso a ese tipo de preconceptos, pero sepa que la consulta pastoral está precisamente para ayudar a que usted pueda agarrar en la promesa de Dios y vencer. Hasta porque la consulta pastoral, ella, como tú dijiste y muy bien, usted va a tener esta descarga para con quién, para con un pastor, un obispo, y esa persona está allí para ayudarlo a través de la palabra de Dios, la mejor ayuda que usted puede tener. Esa persona le va a dar los consejos ciertos, va a hacerlo entender cuál es el propósito de Dios para su propia vida. Entonces, si usted se afirma en eso, si usted se agarra a ese consejo de Dios y se determina a hacer aquello que Dios dice, de certeza que todo va a quedarse bien en su vida. ¿Verdad, Raquel? Porque incluso cuando estamos hablando de consulta pastoral, por veces hay situaciones en que las personas pueden estar pasando por un momento así tan difícil, pero precisan de un consejo o una concordancia. Y cuando digo consejo, no es el consejo de la persona que está allí, sino del consejo de Dios. Y por veces la persona no sabe dónde buscar ese consejo, y ahí la persona puede tener esa ayuda. Y las personas están envueltas en el problema, que saben cuál es la solución, pero precisan de oír de aquello que en el fondo saben. Y como decía ahora, esto sucede, la persona dice, yo vine aquí porque sé que ya estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, pero preciso de una concordancia de alguien que concorde conmigo cómo voy a conseguir. Y la consulta pastoral ayuda porque se usa el poder también de la concordancia. Son leyes espirituales que nos ayudan a vencer y alcanzar las promesas de Dios. Es eso mismo. Y ya sabe usted que nos continúa asistiendo. Si usted tiene un pedido de oración, si usted precisa de ayuda, haga ahora ese pedido de oración o hasta comparta su testimonio. ¿Cuál es la importancia de compartir su testimonio? Sabe, por veces hay tantas personas que están pasando por el mismo problema que usted está. ¿Y cómo usted puede ayudar a esas personas? Muchas veces sin conocerlas, dando su testimonio, diciendo y compartiendo aquello que ya Dios hizo en su propia vida. Y eso es ayudar a la persona y al mismo tiempo usted está ayudando a Dios. Es verdad, usted está ayudando a Dios, ayudando a otras personas, a través de su testimonio, a través de aquello que Dios ya hizo en su vida. Entonces, y hasta tenemos una música, ¿verdad? Una música que habla, no sé, ahora, hasta tenemos más que una música y mucho movimiento, porque la próxima música, ¿te acuerdas cuál es la música? Creo que fue la primera vez que puse a toda la gente. Nunca había sucedido. La música tiene ese poder. Por la mañana escuchamos hablar. Dos cosas suceden cuando alabo a Dios. Dios viene hasta mí y el diablo sale afuera. Vamos a tocar. Calma. Si tú te pusiste en movimiento, yo me puse con miedo. No es a propósito, y es eso que sucede. Y por eso en este programa también hay música para que eso suceda. Dios venga hasta nosotros, o sea que está ahí, y donde hay tristeza y desánimo, salga de nosotros. Entonces vamos a quedarnos con esta música que habla de la palabra de la fe. Esa palabra que usted tanto precisa, en verdad, todos nosotros precisamos. Vamos a oír. A palavra de fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o
acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa, louva o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus? Está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa, louva o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Muy bien, estábamos aquí, se estaban todos riendo, estábamos aquí en nuestra estación de fotografía. ¿Para qué? Para elegir después los próximos artistas, porque solo ver qué es lo que cada uno de ellos es, después solo tienen que ser aquel que es él, muy fácil. Por ejemplo, Ruth. ¿Ya sacaron la fotografía Ruth? Ya. Y hoy más una vez tenemos aquí un programa de fe y usted puede llamar para esos números como es Crystal. Tenemos el WhatsApp, tenemos el SOS. Usted puede llamar al WhatsApp, puede mandar mensajes, puede mandar un audio, puede hacer sus preguntas, hacer pedidos de oración. En el final de este programa vamos a orar por usted y también puede mandar testimonios. Y hoy vamos a hablar de ¿qué? De fe. Fe, poder en sus palabras. Entonces ayer comencé, hablé sobre fe y voy a continuar y más en específico sobre hay poder en sus palabras. Fe es una fuerza que viene por oír y oírla repetidamente las mismas verdades. Cuando usted está precisando de salud, usted agarra versículos bíblicos que hablan de salud o de milagros de Jesús y lee y lee y lee y quiera usted sienta o no sienta nada, usted está llenando el corazón con energía que se llama unción de Dios. Y esa unción es que va a traer victoria y éxito. Cuando usted está, por ejemplo, estudiando libros como este, que es de finanzas, ¿dónde está? Alguien que precise de vencer en el área de finanzas. Usted puede, por ejemplo, agarrar uno de esos libros aquí, muchos versículos que hablan sobre finanzas, o tiene uno general que es el PDC. A ver si está ahí el PDC, que es un libro para que usted pueda hacer comunión con Dios todos los días. Y la regla es así. Usted, por ejemplo,
está 20 minutos para estar con Dios, 10 divide en dos partes. La primera parte comienza a meditar en versículos bíblicos y este libro tiene muchos capítulos para precisamente usted precisar de una área u otra. Llega aquí, ya sabe, tiene esos versículos. Yo creo que nadie va a conseguir meditar en esto también. No fue para eso que el libro fue hecho. Yo comencé este libro por ser una hoja 4 que llevaba en mi bolso, y cuando iba a trabajar, después cuando la iglesia nació, yo tenía más versículos bíblicos y las personas preguntaban qué hacía hasta que decidí imprimir. El primer libro era bien pequeño y ahora puse más capítulos. Este libro está disponible en las iglesias en formato de papel y en el formato digital. ¿Cómo se llama eso? Editora Curiacos, que usted puede encontrar en el bastacreer.com y va allí a ver los libros que existen. PDC quiere decir preparación diaria de un cristiano y tiene que ver con la persona hacer gimnasia. Hoy ya están muy acostumbrados a ir al gimnasio y tener ejercicios, etc. Cuando yo iba a Portugal, había algunos edificios, terrenos con zonas verdes. Ellos hicieron un percurso y la persona hacía un poco de gimnasia así y así. La idea de haber escrito preparación diaria de un cristiano, que es para que también percorremos ciertas áreas para tener comunión con Dios. La primera parte es para meditar en versículos bíblicos, o sea, leer despacito ciertos versículos bíblicos. Si la persona tuviera necesidades o precisar de aumentar su padrón de vida financiera, entonces agarre en el área de las finanzas y vaya a leer los versículos bíblicos. Aquí ya te ayudo con algunas frases que era para mí, pero bueno. Mi fuente es Dios. Mi salario no es mi fuente. Mi empleo no es mi fuente. Mi patrón no es mi fuente. Mi fuente es Dios. Después dice, mi Dios, Filipenses 4:19, según sus riquezas, suplirá todas vuestras necesidades en Cristo. Y leo para mí y digo así, mi Dios, Él es Dios Todopoderoso, que suple y suplirá siempre todas mis necesidades de acuerdo con las riquezas de Él, que no acaban. Entonces pienso, leo un poquito, leo 2 veces. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siendo rico por amor de vosotros se hizo pobre, para que por su pobreza seáis enriquecidos. Entonces yo digo, yo ya sé la gracia o favor que no merecemos de nuestro Señor Jesús, que era rico, claro, creador de los cielos y de la tierra, pero por amor de mí se hizo pobre en la cruz, para que por su pobreza, en cambio, podamos prosperar. Estoy leyendo, estoy pensando, estoy hablando para mí propio. Y después, segunda de Corintios dice, el que siembra, segunda de Corintios 9:6, el que siembra poco cosechará y en abundancia segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces yo digo, yo siembro mucho y por eso cosecho mucho. Yo siembro con alegría y por eso voy a tener una gran cosecha. Gálatas 3:13, Cristo me redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Para qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que fuera colgado en el madero, para que la bendición de Abraham llegue a los gentiles. Entonces yo digo, Cristo me resgató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por mí, para que yo esté liberto del poder del diablo o maldiciones. Y para que las bendiciones de Abraham me alcancen también. Entonces después yo voy a Deuteronomio 28, que es donde describe las bendiciones de Abraham. Dice así, acontecerá que si oyeres al Señor tu Dios, teniendo cuidado de guardar, y voy a leer eso para mí. Entonces leo esto así. Porque yo doy oídos al Señor mi Dios, teniendo cuidado de guardar todos los mandamientos, lo mejor que yo sé, entonces Dios me exalta sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones están viniendo sobre mí y me están alcanzando. Las bendiciones vienen atrás de mí. No es maldición ni problemas, viene atrás de mí
hasta que me dejen en el suelo bendecido. El Señor mandará que la bendición esté conmigo en mis graneros y en donde todo pongo la mano. El Señor abre su buen tesoro al cielo para dar lluvia a mi tierra y etcétera. Y Dios me puso por cabeza y no por cola, por encima y no por abajo. Entonces está viendo. Estoy meditando. Cuando yo hago esto, yo estoy enseñando el corazón con la palabra de Dios. Y esa palabra se transforma en unción. Es así. Otro pasaje bíblico lee Kristen, Salmos 91, que tienen todo que ver con los días de hoy, porque hoy que estamos, en fin, en una pandemia y ahora llegó la segunda onda por causa del invierno y todas estas cosas, nosotros precisamos de leer Salmos 91. Entonces lee: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, adarga es su verdad. Yo habito al abrigo del Altísimo y comienzo a pensar, si yo habito al abrigo del Altísimo, quiere decir que estoy en la casa de Dios cuando son horas de estar en la casa de Dios. Domingo, viernes, está viendo, grupo familiar, martes, miércoles. Entonces, a la sombra del Omnipotente yo descanso. Quiere decir que no estoy preocupado, estoy descansado. Puedo dormir bien porque Dios nunca duerme. Entonces, no solo hablo esto para mí, pero pienso, puedo hablar como estoy hablando ahora. Y yo digo del Señor que Él es mi Dios, mi refugio y mi fortaleza, y en Él yo confío. Claro, yo confío en Dios. No es en las cosas y personas de allí afuera, porque todas ellas están sujetas a fallar, pero Dios nunca falla. Yo no solo hablo versículos, pienso y hablo y estoy cargando mi corazón con fe contra pandemias, etc. Es el que me libra del cazador y de la peste destructora. COVID-19 es una peste perniciosa. Yo no temo espanto nocturno, o sea, la persona recibe una llamada, sea lo que fuere, y no se queda con miedo, porque no es para mí. Y fue liberado del poder de las tinieblas, transportado para el reino de Dios. Yo ahora soy adoptado, soy hijo de Dios. Cuanto más yo hago eso todos los días, más fe usted tiene. Hay hermanos que hasta tienen fe, pero es una fe, vamos a así decir, muy débil, porque ellos conocen la palabra en la cabeza. Y bueno, eso es bueno. Pero para que seamos fuertes en la fe, esa palabra tiene que bajar al corazón. Y solo hay una manera, es meditar, hacer lo que estoy diciendo aquí, haciendo su frente. Dice, por ejemplo, todavía en Salmos 91, 1000 pueden caer a mi lado, ya estoy hablando para mí. 10,000 a mi derecha, pero yo no caeré. Yo me acuerdo cuando llegué a Portugal, había una gran crisis financiera y en el primer año que yo viví en Portugal, después de venir de África, cayeron 2 gobiernos. Entonces, está viendo la inestabilidad que fue. Y yo trabajaba en una compañía de construcción civil. Ya fue un milagro haber tenido un empleo, pero como no había negocios, no había obras, etc., ellos tuvieron que cortar a las personas 50%, como estaba muy poco tiempo, no tenía contrato permanente. Mi patrón, mi jefe directo, dijo, usted está viendo que usted es el primero en la lista. Yo iba para casa y claro, muy abatido, iba con lágrimas, iba llorando, pero yo me acordé, espera así, yo solo puedo vencer esto si no acepto. Si yo hablo lo que quiero cosechar, y esto es fe, sabiendo, hablar lo que quiero cosechar. Yo no voy a hablar el problema, voy a hablar la solución. Voy a sembrar lo que quiero cosechar. Entonces, incluso con lágrimas abatidos, yo decía, 1000 pueden ser despedidos a mi izquierda, 10,000 a mi derecha y no seré alcanzado, porque Dios está conmigo, yo habito al abrigo del Altísimo. Y yo hablaba eso, yendo de tren para casa, me despertaba temprano y antiguamente no había avenidas,
Yo vivía cerca de Tires. Demoraba mucho tiempo, entonces yo hacía el PDC a la hora del almuerzo. Y así estaba yo con el papelito, está viendo, leyendo, y estaba en la calle, andando con el papel leyendo, y las personas miraban para mí y decían así, pobrecito, un hombre también vestido con saco y corbata, y ya le dio cosas en la cabeza, pero al final no estaba loco, estaba haciendo esto que estoy diciendo. Entonces yo decía, 1000 pueden perder el empleo a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, y yo no, porque Dios está conmigo. Dios da órdenes a sus ángeles para protegerme en todos mis caminos. Entonces, por increíble que parezca, mi jefe llegó y me dijo, el patrón, usted me dijo que se va a quedar. Entonces, di gracias a Dios. Pasando 6 meses, hubo otro corte. O sea, las empresas, todas, tenían efectivo de tantas personas. Y primero tuvieron corte de 50%, después otro corte de 50%, los que se quedaron 25% y nunca salí. Y en el final, cuando yo fui invitado y participé en un gran proyecto para un concurso, y cuando en fin la iglesia comenzaba a dar los primeros pasos, yo fui a hablar con mi jefe y dije, bueno, quiero salir bien y tal. Y él dijo, no lo creemos y esto entendemos. Entonces, contra todas las hipótesis vencí, porque yo hice esto que estoy enseñando. Y usted puede hacer la misma cosa. Entonces, ¿qué fe? Fe viene por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios y sale para trabajar a su favor por hablar los versículos bíblicos, hablar lo mismo que Dios habla en relación a su vida, a su matrimonio, a su empleo, a su negocio. Está viendo, es aprender a aplicar los versículos bíblicos en la situación que usted precisa. Yo decía así, 1000 pueden caer a mi izquierda, sin empleo, 10.000 a mi derecha. Está viendo, despedido, yo no. Ahora la persona puede decir, 1000 pueden caer a mi izquierda, con el COVID-19, 10.000 a mi derecha, pero yo no. Por tanto, este pasaje bíblico sirve para aquello que precisamos. Y fe es de modo que nosotros no solo sepamos la palabra de Dios, pero llenar el corazón con la palabra y hablar. Por tanto, fe viene por oír y sale por hablar y actuar, hacer lo que Dios dice. Bien, para hacer aquí un compás de música, podíamos pedir al team para tocar. Fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Guarda tu bolsillo en el bolsillo y haya lo que Dios halló. Vamos a oír. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. fé vem. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Fé vem. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Muito bem, e hoje?
Muy bien, y hoy vamos a continuar usando ese libro que es Hay poder en sus palabras, y vamos a ver hoy el lado positivo. Y estoy aquí con un caramelo en la boca porque aquí hay polvo. Entonces ese caramelo saca el polvo de la garganta. Ok, porque es dulce. Una buena disculpa. Entonces ahora vamos a hablar del capítulo positivo hoy. Positivo, que es la hija de Jairo, en el capítulo 7. Entonces voy a poner a mi mujer a trabajar porque así puedo comer mi dulce. Bueno, dime, ¿cuál es el capítulo 7? El capítulo 7 habla de la hija de Jairo. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Es Jairo quien fue hasta Jesús porque estaba con la hija, no apenas enferma, sino muy enferma. Dijo que estaba moribunda. Estaba muriendo. Entonces, que Jesús venía claro para ir a su casa. Y Jesús fue a camino y hubo muchas cosas. Y en medio de todo eso, estaba la mujer que tenía flujo de sangre y era una gran multitud. Entonces, esto iba muy despacio, nunca más llegaba. Y todavía estaba a camino y ya vinieron para la casa de Jairo. Y ya vinieron algunas personas de allí y dijeron, ¿eso en dónde? Eso en Marcos 5. Marcos 5, sí. Yo tengo aquí el libro digital. Él fue a las 4 de la tarde. ¿Por qué era a las 4 de la tarde? Porque era casi la hora de la merienda. Merienda a 4 de la tarde, era casi, faltaba una hora. A las 5 de la tarde es 4:30, pero bueno. Y vinieron algunas personas y le dijeron, ya no vale la pena porque tu hija ya se murió. Y Jesús escuchó. Y Jesús dijo así a Jairo. Él dijo, no temas, cree solamente. Y a partir de ahí, Jesús no dejó a nadie más a que vaya con él, solo él que iba con Jairo, y llevó más 3 discípulos, más nadie. Entonces ellos fueron a esta casa, la casa de Jairo, donde estaba la hija que ya había muerto. Entonces, llegando a la casa, claro, era una gran confusión. Las personas estaban llorando y en esa época también llamaban personas para llorar. Entonces, esto era así una gran tristeza, muchas lágrimas. ¿En Holanda también? No, en Holanda no. Las personas no pagan para llorar, no. Lloran normalmente. Lloran o no lloran. Y después Jesús dijo, ¿por qué están llorando? La niña no está muerta, ella apenas duerme. Y después, ¿qué es lo que Jesús hizo en verdad? Él estaba, no sé si puedo decir esto o después tú dices. Lee el resto de la historia, ok. Y dice, apenas está durmiendo. Y toda la gente comenzó a reírse porque toda la gente sabía que ella estaba muerta, estaba bien muerta. Y mandó a toda la gente a salir de casa y entró allí, en el cuarto donde estaba la niña, apenas con los padres y con los discípulos. Creo que era solo uno. Y ahí, ¿qué es lo que él hizo? Él no oró. Él apenas tomó la mano de la niña y dijo así, Talita cumi, que es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué sucedió? La niña se levantó y caminaba, porque ya tenía 12 años y fue una cosa maravillosa. Bien, entonces tenemos aquí una historia muy bonita en que Jesús fue confrontado con la muerte de una niña. Entonces el padre estaba desesperado. Fue hasta Jesús y le dijo, mi hija está moribunda, en coma, ¿verdad? Por favor, ven a casa. Y él dijo, ok, pero hay mucha gente ahí y todavía demoró. Cuando iba camino de casa de Jairo y vinieron de casa diciendo, no vale la pena porque la niña ya murió. Todavía Jesús dice una cosa muy importante, dice así, no temas, solamente ten fe. ¿Dónde dice eso aquí? Dice en el versículo 36, no temas, cree solamente. Marcos 5.
Marcos 5:36. Y no permitió que alguien le siguiese a no ser Pedro y etcétera, que eran aquellos que Jesús pensaba que tenían más fe. Los otros se quedaron donde estaban. Cuando llegaron a la casa del principal de la sinagoga, o sea, el pastor, que se llamaba Jairo, había un gran alboroto y todos lloraban mucho y tal. Y Jesús dijo, ¿por qué os alborotáis y casáis? La niña no está muerta, sino duerme. Qué frase tan rara. ¿Cómo una persona como Jesús va a decir una cosa de estas? A los ojos del mundo, en los días de hoy, eso es un total disparate. ¿Está viendo? Es por eso que muchas veces nos escuchan hablar y nos dicen, esta gente todo loca. Por eso también somos creyentes y tenemos que tener cuidado en que hablamos en frente de los otros. Jesús una vez dijo una cosa que es extrema, que es, no des perlas a puercos. Hay cosas que no deberíamos hablar en frente de personas que se burlan de Dios, que no creen, que dicen chistes. Usted debería no hablar nada de las cosas de Dios en frente de ellos, porque si no ellos van a pisar nuestras perlas. ¿Está viendo? Bien, sea como fuere, y las personas escucharon a Jesús a decir, Jesús no está muerto. Dice el versículo 40. Se rieron. ¿Se rieron por qué? Porque era eso. Este hombre está loco. Pero nosotros no sabemos que ella se murió y ahora llega aquí y dice algún chiste. Esto es muy malo. Esto no tiene ningún chiste diciendo que la niña no murió, apenas duerme. Pero él tomó consigo al padre y a la madre de la niña y entró donde estaba la niña, estaba acostada. Claro que la niña estaba muerta. Y tomando la mano de la niña, Jesús le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó. Ahora, la pregunta que se pone es, ¿por qué Jesús hizo esto? Si fuese un predicador normal, si fuese en una iglesia normalísima, iba a orar. Oh Dios, pobrecita de la niña, haz cualquier cosa. Ella está muerta. Mire los padres. Y vea lo que Jesús ni siquiera oró. Me acuerdo que estaba una vez enseñando esto y estaba en un seminario de pastores y eran pastores de la iglesia, buenas, personas de Dios, personas honestas, todo cierto, pero él nunca oyeron una conversación así. Este portugués viene aquí a decirle qué. Y comenzaron todos a buscar dónde estaba en la Biblia. Y porque a veces leemos la Biblia, ni se da cuenta que estas verdades están así. Esto es una cosa cualquiera, que no entendí. Cuando yo estaba leyendo la Biblia, es verdad. Jesús dice, la niña no está muerta. Y Jesús no oró. Y ahí los pastores comenzaron a mirar para mí y di un tiempo para ellos, para que tengan tiempo de pensar y de leer la Biblia. Y fue como que un choque. Y Jesús no oró. Pero el hecho que la niña resucitó, pero Jesús no oró. ¿Qué es lo que Jesús hizo y que dio resultado? Muchas veces nosotros, los creyentes, pastores, obispos, etcétera, oramos y tal, y después estamos esperando que suceda cualquier cosa. Jesús no oró. ¿Qué es lo que él hizo? Él, escucha bien, habló, sembró lo que quería cosechar. Él habló las cosas en existencia. Es eso. Es una ley de Dios. Usted ya escuchó que hablamos todos los días, hablamos esa ley que dice Marcos 4:26. Explica la ley Crisel. Entonces, Marcos 4:26 fue Jesús quien habló eso, y él habló que el reino de Dios es igual a un hombre que echa una semilla, siembra la semilla, después él se va a dormir día y noche y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo eso funciona. Después crece la semilla, primero la
hierba, después la espiga y después da el fruto. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Cuando Jesús dice todo en el reino de Dios funciona a semejanza del agricultor, Él está diciendo que es todo. Todo es todo. Por eso, cuando estamos leyendo esta historia, cómo Jesús usó esa ley para resucitar a una niña. ¿Cómo yo puedo usar esta ley de Dios para traer sanidad divina para una persona? ¿Cómo fue? Él habló. Sus palabras son semillas. Que en este libro aquí, en los primeros capítulos que yo enseño, la base de este estudio que dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y esto viene en Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Por tanto, tanto la muerte como la vida están en el poder de su lengua. Si usted habla negativo, si siempre habla de enfermedades, o del otro que murió, y del otro murió con una crisis financiera, y mucha gente fue despedida, y de ahí va, usted está sembrando problemas, está sembrando hierbas dañinas, y va a cosechar eso que cosechó. Y por eso ayer, y cuando usted aprende esa ley, tiene que quebrar el poder de esas palabras, diciendo, yo quiebro el poder de esas palabras en el nombre de Jesús. Incluso alguien que le diga así, ponte a palo porque ahora el patrón tiene que decidir la mitad porque no hay cliente, porque estamos en crisis, y usted va a la sala de al lado y dice en casa, yo quiebro el poder de esas palabras en el nombre de Jesús. 1000 pueden ser despedidos a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, y yo no, porque Dios está conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un bendecido. Yo tengo las bendiciones de Abraham, porque yo hago lo que Dios dice y yo obedezco a Dios. Entonces todas esas bendiciones vienen hasta mí, porque yo honro a Dios. Eso es otra área. Con diezmos y ofrendas, Dios hasta abre la ventana de los cielos, derrama bendición y tal, que viene sobre mí una bendición muy grande, y amarra al diablo. Está viendo, yo estoy usando esta historia para explicar, enseñar cómo puedo usar esos principios de Dios en varias áreas. Es muy importante, ¿no piensan? Cuando yo me convertí, veía a los hermanos decir aleluyas y el Señor sabe, y pensaba, bien, si es eso que a Dios le gusta, yo que soy ingeniero, muy lógico, ¿verdad? Cuando se calcula un puente no se dice aleluya. Señor ingeniero, ¿quiere poner cuántos cementos? Oh, gloria a Dios. Ni un saquito. Ah, el herrito. Dios es bueno. El Señor sabe, aleluya. Dios me comprende. No. Tiene que haber cálculo, tiene que haber dibujos. Bien, en fin. Y yo llegaba domingo, como que desconectaba la lógica para ser igual a mis hermanos. Después, cuando iba para el empleo, explicaba la lógica y ya era lógico. Cuando yo comencé a leer la Biblia, y yo me quedé completamente fascinado. ¿Por qué? Las cosas hacían sentido. Y comencé a ver que muchas de las historias pueden ser estudiadas, leídas en conjunto con leyes de Dios. Y entonces fue muy gracioso porque al principio pensaba, bien, haber sido ingeniero primero y después era un problema porque era muy lógico y fe no precisa ninguna de lógica. Al final yo puedo ser lógico en las cosas de Dios. Lo que quiero decir es, cuando estamos leyendo una historia de la Biblia, yo por defecto de haber sido ingeniero, todavía soy, yo agarro mentalmente mi mente y comienzo a pensar qué leyes están aquí funcionando. Entonces yo veo, Jesús estaba delante de un problema gravísimo. La niña estaba muerta. Y Jesús sabía. ¿Qué no hizo? Sabía. Yo voy a decir, pobrecita, la niña estaba muerta.
y se quedaba más muerta, se quedaba moribunda. ¿Y qué es lo que él hizo? Él sembró lo que quería cosechar. Él habló, sembró lo que quería cosechar. Tenemos en Romanos, si no estoy equivocado, Dios que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Sí. ¿Quién sabe aquí? Nadie sabe. Romanos 8. Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Por qué? En Romanos 4:17 dice, Dios vivifica los muertos, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Pues, está viendo, es eso que Jesús hizo aquí. En lugar de hacer lo que toda la gente hace porque no saben mejor. Yo estaba con el almuerzo con algunos hermanos hoy en la iglesia y alguien estaba comentando una cosa muy graciosa. Una hermana, creo que fue ella que dijo, bien, hoy el mundo está muy gracioso. Los chicos de las escuelas y en casa, los padres le dan los dibujos, tablets o qué es, para ver dibujos animados y juegos, donde los niños aprenden a matar, a destruir y a hacer lo que se dice brujos, etc. Y después los chicos no se quedan normales porque no tienen una fase normal y viene el médico y dice, autismo, autista, él es eso y aquel otro. Y después los médicos se van a hacer el tratamiento a los niños. Esto es absolutamente patético. O sea, los padres y la sociedad, como no saben nada de la Biblia, ni siquiera creen en ella, solo hacen disparates. Y por tanto, después van a cosechar problemas en el matrimonio, en los hijos, en la economía, etc. Después se quedan inventando más cosas, cuál de ellas es peor. Y cuando escuchan las cosas de Dios, todavía dicen cosas chistosas. Y lo que es cierto es que el mundo va de mal en peor. Entonces la solución es aprender la palabra de Dios y vivir por el sistema de Dios. Yo tuve un profesor que era muy gracioso. Él fue un hombre que antes de convertirse tenía problemas en el matrimonio, la salud y las finanzas ni se habla. Entonces, él se convirtió, comenzó a estudiar la palabra de Dios. Fue más tarde profesor de nuestra escuela, donde aprendí muchas cosas como esta. Y él un día dijo así, bien, ya hace muchos años que yo sé estas cosas y vivo de esa manera. Y de tal manera que esto es fantástico, que incluso que un día descubre que al final Dios no existe, claro que Dios existe, yo iba a vivir de esa manera porque es la única que funciona. En las lecciones se llamaba la integridad de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no cambia, funciona siempre, todos los días, donde quiera que estemos. Es llamada la fe que vence al mundo, contra todas las cosas. Yo estoy hablando así, solo por leer esta historia para ver. Yo cuando leo una historia comienzo a pensar en todo esto. Esta chica estaba muerta. Es una situación gravísima. Y Jesús se quedó ahí y no fue a orar. Oh, tal, oh Dios, ay, pobrecito, ay, oh Dios, tú sabes que soy el gran Jesús, tú sabes que soy obispo, sabes que soy misionero, oh, aleluya, Señor. No, él no oró. Él usó una ley poderosísima. Él habló lo que quería cosechar. Él dijo, ella apenas duerme. Wow. Después, él hizo otra cosa. Muchas. Él apartó a los no creyentes, los que se burlaban. Solo entró con quien él pensaba que podía estar allí dentro. Otra gran lección que yo enseño en este libro, que es qué hacer después de orar. Hay cosas que usted no puede decir a nadie más, porque ellos le van a dañar sus semillas, su cosecha, le van a dañar, es sabiendo. Después Jesús hizo otra cosa que fue, habló al muerto. Y esta, habló al muerto.
Usted puede hablar a su dinero. Usted puede hablar a su cuerpo. Usted puede hablar a su matrimonio. Usted puede hablar. Jesús habló a la niña muerta. Jesús habló a la higuera. ¿Está viendo? Esto cada vez está peor. Esto está loco. Soy loco, pero exitoso. No. Son leyes de Dios. Funcionan siempre. Jesús habló a la niña. A ti te digo, levántate. Y ella se levantó. ¿Cierto? Es poderoso. ¿Está viendo? Y nosotros podemos copiar a Jesús. Claro. Ahora la persona tiene una fe pequeña o media y va y habla de las cosas, está esperando que aquello suceda. No va a suceder. Usted no tiene fe. Es la misma cosa que usted que caiga contra un atleta que ya fue a no sé cuántas maratones y usted hace una gimnasia y de aquí a media hora va a hacer la corrida con él. Usted no aguanta ni 100 metros. Y viene la ambulancia y usted se cae allí. ¿Está viendo? Espiritualmente la misma cosa. Ahora, si usted fuere a tener comunión con Dios todos los días, un poquito en poquito, usted es más que vencedor. En todo lo puedo. ¿Puedo escuchar un amén ahí? Está bien. Estaba hablando para dentro de casa. Muy bien. Entonces, ¿y qué más? Sucedió después una cosa extraordinaria, que es así. Luego la niña se levantó, ya tenía 12 años, se asombraron, claro, y le mandó así, expresamente, que nadie lo supiese. No cuenten nada a nadie, cállense la boca. Te estoy avisando, estoy irritado, no cuentes nada a nadie. No cuentes nada a nadie, pero el milagro de este tamaño no voy a contar a nadie. No. ¿Por qué? Otro secreto que yo enseño. Porque usted va a hablar cosas y sus amigos, sus familiares, hasta muchos creyentes que no son así tan creyentes. Eso, ella ni había muerto. Bien, otro así. Ella murió, ¿verdad? Por casualidad Dios la sanó. Pero tú vas a ver, de aquí a 6 meses vas a ver cómo la enfermedad vuelve. Yo sé. Y las personas dañan todo, ¿está viendo? No puede ser así. No puede ser así. Yo tengo otro ejemplo que es así. Cuando yo me convertí, fue en Johannesburgo, África del Sur. Entonces tengo que beber agua. Bebí un vasito. Entonces, a cierta altura, una chica de 14 años se llamaba Elena. Ella vino de Mozambique con leucemia y con otro problema cualquiera. Y estaba en el hospital moribunda. Estaba en coma. Estaba muy mal. Y en África del Sur, los médicos y los enfermeros, muchos de ellos, la gran mayoría, son creyentes evangélicos. Y sucede que una de las enfermeras era de nuestra iglesia. Y entonces, delante de aquello, ella habló con los médicos. Sí, deja ahí, doctor, deje. Y ella viene a mi iglesia en el domingo para que oremos por ella. Y ellos dijeron, sí, está bien. Eran 3 o no sé qué. Y concordamos. Combinaron. Vino la chica en una ambulancia. Vino en una hamaca con los enfermeros, donde acostumbramos a orar. Y mi pastor, en el final, llegó cerca de la chica. Parecía la cara de ella y el cuerpo de ella estaba verde. Ella tenía un color igual a la mía. Y parecía una de las figuras de las películas que vemos los muertos vivos, con la cara rara, con semblante horroroso. Era así que ella estaba. Y después todavía peor. Ella olía a una cosa horrorosa. Hizo después, más tarde, a lo largo de los años, muchas veces cuando estoy orando por personas, yo ya sentí ese olor. A veces otras personas no sienten. Es el espíritu de muerte. Y ella, pero los médicos y el hospital pensó que aquello olía muy mal. Entonces mi pastor, que era un hombre de fe, llegó cerca de la niña y dijo, bien, hermano, vamos a orar. Yo ordeno que
cualquier cosa así, que esa enfermedad se salga. Yo declaro que Jesús murió para sanar y por tanto declaro que Elena está sana en el nombre de Jesús. Y como no sabemos mejor, dijimos amén. ¿Qué es lo que hicimos allí? Sin querer. Tropezamos en dos verdades. Primero, él habló el versículo cierto. Orar o hablar es igual. Y todos nosotros concordamos. Dice la Biblia, Jesús dijo, si 2 o 3 concordaren acerca de cualquier asunto, aquí en la tierra será concordado en el cielo. Entonces no es que la niña llega al hospital y los médicos comienzan a ver. Ella se está recuperando y por tanto estaba dada para morir y a veces hasta ponen en el cuarto. Aquí en Portugal, como ya ni hay cuartos, ponen los corredores, pero así no. Y estaban esperando que en cualquier día muera. Ya comenzaron a tratarla mejor porque ella se estaba recuperando. En muy poco tiempo, no sé, 2 o 3 semanas, cualquier cosa así, ella fue declarada completamente sana. Gran fiesta cuando fue a la iglesia, entregó la vida a Jesús. Los padres estaban en Mozambique, dejaron que ella se quede allí para que se quede más establecida. Estaba muy débil, estaba muy flaca y después alguien asumió, ¿verdad?, tomando cuenta de la niña y fue muy bueno, toda la gente estaba muy feliz. Entonces la chica, cuando tenía 14 años, comenzó a arreglar, pintar y los chicos querían a la chica. Entonces, ¿qué es lo que había allí? 2 hermanas lenguareras. ¿Está viendo? O sea, tenía una lengua tan larga que va desde Lisboa hasta Marruecos. Es verdad. Incluso sin puente pasó el puente de la Mancha. Entonces, que era 10 de cada lado de avenida, era su lengua. Solo sabían hablar mal de qué. Bien. Y comienzan a hablar así. Pues, mire esta chica, mire cómo ella es una Jezabel, ya se pinta y no sé qué y tal. Pero a cierta altura comienza, tú vas a ver que cualquier día Dios trae un castigo y Dios va a quedarse enfermo. Hermana, entonces esas cosas, tú vas a ver y tal. Y no es que al fin de un año así fue atacada de nuevo. Y ellas en lugar de decir, ay, qué tristeza, yo no dije, ellas se quedaron contentos. Está viendo cómo yo profeticé y funciona. Y el pastor, no importa, vamos a orar de nuevo. Solo que de esta vez, como él no sabía la ley, él tropezó otra vez de ley y él hizo como los otros. Oh Dios, tú sabes que Elena tiene un cáncer otra vez. Y nosotros no sabíamos mejor, concordamos. Amén. Ella tiene un cáncer. Oh Dios, pero si tú puedes dar alguna cosa, haz cualquier cosa. Oh Dios, pobrecita de Elena. Conclusión. Ella se quedó peor y peor. Y oramos y ella se murió. Hay personas que se quedaron muy ofendidas y yo me quedé muy confundido. Entonces, ¿cómo es posible? Solo después de ir a la escuela bíblica a aprender estas leyes es que Dios me recordó. ¿Estás viendo? ¿Quién mató a la niña? Fueron ustedes. Con esa porquería de esa oración. Pero Dios, no estábamos orando. Orar no es una varita mágica. Orar es hablar con Dios. Si usted habla disparates, si siembra hierbas dañinas, va a cosechar hierbas dañinas. Fue lo que hicimos. Quien está entendiendo, diga aquí, diga amén. Está viendo. Solo de leer esta historia, ya me estoy acordando de todo esto. Por eso Jesús dijo, cállense en la boca, no hablen nada a nadie. Tenemos casos en nuestra iglesia en que alguien estaba muy mal, en coma. O sea, ya estaba en coma, quiere decir que no tiene conciencia, es una cuestión de horas o de día. Entonces llaman, piden ayuda y yo muchas veces con Crystal tomamos la Santa Cena y yo decreto que él va a vivir, que él va y tal, y digo al esposo o al marido, sea quien fuere, no cuentes a nadie. Oye esto, ya nosotros sabemos, cállense la boca. Y si pregunta, está todo muy bien. El apóstol es quien sabe. No hables.
Y casi todos estos casos, mis casos, dieron bien. ¿Por qué? Porque yo sé la ley. ¿Está viendo? Es importante. Vea, muchos creyentes son personas fantásticas, son personas de Dios, aman a Dios, pero cuando no saben la ley, ellos nunca saben si va a dar o no va a dar, porque no saben bien. Otra vez se da, otra vez se no da, y se quedan confundidos, porque no saben que Dios es una persona lógica. Imagina que usted iba a comprar un coche y el vendedor dice, bueno, tienes aquí la llave, ya pagó, aquí es el volante, aquí son los cambios, aquí es el pica-pisca, y ahora a veces da, otra vez no da. Así, deme dinero de nuevo. ¿Qué rayo de coche es? Yo quiero un coche que siempre ponga la emisión, que siempre funcione, siempre que trabe, siempre que hago pisque, funciona. No quiero un coche que ya sabe que a veces da, otra vez no da. Es por eso que mucha gente allí afuera se burla con el cristianismo, porque nosotros creyentes por veces hacemos esas figuras, pero no es preciso ser esa figura. Si sabemos la palabra de Dios y hacemos, Dios, o escucha bien, cela por su palabra para hacerla cumplir. Dios es obligado a hacer eso. Incluso que fuese el diablo a hacer esto, porque también hace, Dios es obligado a cumplir su palabra. Vea solo lo que estoy diciendo. Es increíble, ¿verdad? Ahora, la persona, si anda con el diablo o anda con el rebelde, anda con alguien que es un burlador, él puede tener éxito momentáneo, de poca duración, porque está construyendo la vida en la arena. ¿Está viendo? Dios no está contento con él y Dios tiene que cumplir, por ejemplo. Hay iglesias que hacen chantaje con el pueblo cuando se trata de finanzas, amenazas. Entonces ellos piensan que maná es así. Hasta personas dicen, nadie obligó nada. Realmente el hombre preguntó quién quiere sembrar, no quise sembrar y no sucedió nada. Pero hay iglesias que hacen cosas y entonces, ¿qué sucede? Porque alguien sembró, que él quisiese o no, Dios es obligado a dar la cosecha. Solo de poca duración, después pasa un tiempo y sale de nuevo, porque él no tiene los otros ingredientes. Bien, ¿entendieron lo que dije? En casa. Muy bien, entonces vea solo qué es lo que nosotros podemos estudiar, pensar en una historia de estas. Son muchas cosas, son muchas leyes en funcionamiento aquí, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver eso con fe? Fe es un estilo de vida, es un modo de vivir, que no es portuguesa, brasilera, americana. Esa es la manera de Dios, ¿está viendo? Por ejemplo, los americanos, ellos incluso creyentes y todo, es solo a base de dinero. Es dinero, solo piensan en dinero, etc. Ya los latinos no. Nos ayudamos unos a los otros. No estamos aquí pidiendo dinero, los brasileños también no. Pero después tienen los otros pueblos. Pero con Dios, vivir por la fe es vivir a la manera de Dios. Y es la única que funciona siempre. Y cuanto más usted sabe de las cosas de Dios, de las leyes de Dios, más usted va a tener éxito. Porque usted va a actuar de acuerdo. Mira aquí, Josué 1:8. Dice Josué 1:8. Josué 1:8. Vamos aquí a Miquelina, ven aquí a leer. Ella es productora. Fue llamada. Fue descubierta. ¿Cómo te llamas, Ruth? Ruth. Josué 1:8. Lee. Entonces dice,
Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que, ponme al lado, esa es bonita, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que está aquí diciendo? ¿Qué quiere decir? Entonces comienza por decir que no se aparte de tu boca el libro de esta ley. O sea, tenemos que tener la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Aquí está diciendo en la boca. Sí, en la boca. Después medita en él día y noche. O sea, tenemos que meditar en la palabra de Dios para que hagas conforme a todo lo que está escrito. O sea, tenemos que cumplir aquello que leemos en la Biblia. Después dice, entonces harás prosperar tu camino. O sea, si cumplimos esas 3 etapas, nosotros vamos a conseguir prosperar. Aquí dice que Dios nos va a hacer prosperar. Aquí dice, prosperarás tu camino. O sea, si es tuyo, quiere decir porque es el mío. Vete. Esa palabra dice así. Es rara también. Dios dice así. Haz esto, porque entonces tú harás prosperar tu camino. Dios nos dice, porque yo voy a hacer prosperar tu camino. Este es fuerte. ¿Cierto? Entonces el secreto es el qué? Que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Y Dios quiere que no seamos marionetes. Unos así. Dios quiere que aprendamos a vivir de la misma manera que Dios. Si yo hago lo que Dios haría, si estuviese en mi lugar, yo voy a tener éxito que Dios también tiene. ¿Cierto? Es eso que Dios está diciendo. Él quiere que aprenda a vivir a la manera de Él. No se aparte de tu boca. Habla lo mismo que hablo. Medita, llena el corazón con mi palabra. Haz lo que te mando a hacer, entonces tú harás prosperar tu camino. Entonces estamos poniendo a Dios de lado. No. Si usted hace todo esto, escuche lo que estoy diciendo. Si usted hace todo esto y no anda con Dios, Dios está de espaldas para usted, el diablo viene y usted está construyendo su casa en la arena. Pero si usted anda con Dios y hace estas leyes, entonces usted va a tener éxito. ¿Puede escuchar un amén? Entonces ahora vamos a oír una música que dice el qué. Viviendo en fe. Muy bien. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. E fé? Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, e vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração, e fé terá para vencer o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração, e fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Muy bien, y ahora vamos a hablar un poquito sobre finanzas. Voy a pedir a Crystal para hablar, porque ahora nuestro corazón está lleno de fe y precisamos de aplicar fe en el área financiera, y entonces vamos a tener grandes resultados. Crystal, sí.
Entonces, como hemos oído que todo en el reino de Dios es de acuerdo con esta ley de sembrar para cosechar, y hoy quiero y voy a hablar un poco sobre Lucas 6:38, donde también Jesús está hablando, y Jesús dice lo siguiente en Lucas 6:38, dad y se os dará. Es el mismo principio como sembrar para cosechar. Dar es que demos una cosa que es nuestro, cuando damos no quedamos sin. Pero Jesús dijo, dad y se os dará. Después no es de cualquier manera, pero es buena medida, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Entonces, cuando damos, el Jesús habla esto. Cuando damos, nosotros vamos a cosechar esta medida, que es una buena medida, apretada, remecida y rebosando. Quiere decir, no es una medida más grande. Hay una cosa importante que es así. Tú dijiste así. ¿Me puedo sentar? Sí. Tal vez ya estás cansado de ponerte de pie. Cuando la persona oye esto por la primera vez, realmente piensa así, pero si voy a dar, me voy a quedar con menos. La persona se queda sin. Pero en verdad, también es preciso dar tiempo para la persona pensar bien. Realmente, mucha gente así, ya estoy pasando mal. Mi negocio está casi cerrado. Mi salario fue cortado. Entonces, si yo voy a dar, entonces me quedo todavía peor. Sí. Solo que las cosas con Dios no son así. Pues no. ¿Por qué? Sí. Él se va a quedar peor. No, no va a quedarse peor. Entonces, le va a ser dado. Él va a cosechar. Él va a recibir de nuevo. Siempre cuando damos alguna cosa a Dios, nosotros nunca perdemos. Él siempre multiplica. Siempre nos da de nuevo. Y la medida que nos da de nuevo es siempre más grande que lo que damos, que llamamos la matemática de Dios. Sí. Yo era ingeniero, todavía soy, todavía hago cálculos. Tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos muchas obras, pero en matemática normal, si tengo 100 y saco 10, se queda 90. Pero con Dios, si tengo 100, saco 10 y doy 10 en la iglesia, solo me quedo con 90. Me quedo con 10 veces, puede ser 10 veces 10, entonces me quedaba con 200. Yo me acuerdo que una vez yo conocí a Raúl Soldado, y yo cuando era joven escuchaba hablar de teatro y él era muy gracioso. Y él y más algunos actores fueron a pedir si prestaba la sala de la iglesia de Plaza de España. Y yo dije que sí, pero después no precisaron. Bueno, entonces dice así, pero ¿cómo usted, que tiene una iglesia, consigue pagar, soportar un lugar de hecho tan grande en el centro del centro y tal? Y yo dije así, yo conozco una ley así, entonces cuente. Es la ley de sembrar para cosechar. Yo doy dinero a las personas. ¿El qué? Y él así. Esa es buena. Yo voy a contar esa como chiste también. Y él no creyó. Por eso él era pobre. Las personas son educadas. Las personas siempre escuchan lo contrario. Por lo contrario, porque el diablo quiere a propósito que no se escuche esa verdad. Continúa. Eso en verdad es el sistema del mundo. La persona da y se queda sin. Ahora, no es preciso dar porque ya quitan. Si él da, quitan. Hoy las personas están muy preocupadas con los políticos de Portugal porque tal surgió les llamo el nombre, pero los políticos no están viendo bien. Ellos están llevando al pueblo a un grado de pobreza tan grande. Ya se dicen de boca abierta que 5 meses de 12 es para pagar impuestos, directos o indirectos. Entonces la persona al mismo tiempo, porque acepta, no hace guerra, se va habituando a que acerca de ser más esclavo. Cuando escucha una conversación de esa, dice, ese tipo son locos. O entonces me quieren robar a mí también. Pero no, es la ley de Dios, es el camino para su independencia,
prosperidad financiera. Cuando hacemos las cosas de la manera de Dios, que es diferente. Cuando damos a Dios, vamos a recibir de nuevo. Pues, ¿por qué? Es la ley de sembrar para cosechar. Después, esa medida que siempre es más de lo que puedo imaginar. Ahora, hay una cosa aquí. Dice así, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No es Dios quien va a decidir cuánto Él va a dar. Él siempre va a dar una buena medida apretada, siempre. Lo que usted da, Él va a multiplicar. Pero yo voy a decidir cuál es la medida. Si doy poco, voy a recibir una buena medida apretada. Usted acerca de lo poco, entonces va a ser una cierta cantidad. Ahora, si yo doy más a Dios, si tengo más confianza en Dios, si creo en ese sistema, entonces yo hago y Dios puede bendecir mucho más porque la medida que eso que damos en la mano de Él es más grande. Entonces Él va a multiplicar de la misma manera. Solo que cuando damos más, también vamos a recibir más. Entonces, en el final de cuentas, quien decide el tamaño de nuestra cosecha, cuánto nosotros vamos a recibir, depende de nosotros. Dios va a hacer su parte de multiplicación, pero yo doy la primera parte. Las personas tienen que oír esto bastantes veces, porque la persona fue siendo robada gradualmente, sí. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, el IVA no había antiguamente. Entonces el IVA comenzó por ser 5, 6, 7 y ahora son 23%. Significa que son casi 3, son 2.8 salarios, 2.8 meses que se está trabajando para pagar las cosas del IVA, que es en todo. Es en el pan, es en el queso, es en todo. Solo ahí. Después tiene los impuestos indirectos de la gasolina. Para que usted vea, nosotros fuimos a Gibraltar con gasolina hasta 30, 40 lo máximo. Usted paga €1.40. ¿Qué es lo que hacen con €1? Son millones de euros. Y no se olvide, en Gibraltar también tiene lucro. También tiene lucro. Y usted paga de la electricidad una parte que es para la electricidad, otra parte de la estación del amigo, otro del otro amigo. Usted paga el triple. Entonces, en lo mínimo, solo con el IVA usted está con 2, 3 salarios. En verdad, usted va a pagar 4, 5, 6 salarios, en lo mínimo 6 salarios que está medio año trabajando para esa gente que roba. Y por eso, y después no dan nada de nuevo. Solo ponen policía, castigan, imponen sanciones, imponen leyes siempre para subyugar al pueblo. Y la persona que está en ese ambiente, y por más los jóvenes que ya nacen pensando en esas cosas, cuando escuchan a un predicador hablar de eso, esto no hace sentido para ellos al principio. Eso no es uno más que quiere robar. Es uno más que me quiere robar. Y no lo es. Aquí está la solución, porque si usted da para Dios, da para los impuestos, nunca más va a deber nada. Pero si usted da para Dios, Él multiplica. Multiplica y es buena medida apretada. Porque no es hombre para mentir. Él no es hombre para mentir. Ni juez, como estamos viendo, que es una poca vergüenza en Portugal. Está viendo. Ni los bancarios que hacen lo que quieren y dan dinero a sus amigos. No. Pero todo lo que estoy diciendo en estas cosas que se pasa en la sociedad hoy, porque usted que está oyéndome tiene que entender que usted tiene que lavar la mente. Tiene que saber la realidad. Yo estoy en una realidad que es el mundo. Y cada vez estamos más apretados. Las cosas de Dios son diferentes y tienen un objetivo, ayudarme. Está viendo, las leyes de Dios es para ayudarme. No es para ayudar a los amigos, es para ayudarme a mí. Y la única forma que usted tiene de vencer financieramente, lo mejor de hoy, es andar con Dios. No tiene otra chance. El sistema está hecho para ese asunto de la casa, que es lo que ellos hacen a propósito. Bollas, ¿cómo llaman eso? Inmobiliarias para aumentar el valor de las casas y de repente está una caída. Las personas, por ejemplo, una casa que la persona compró por 200,000, ni hay una por 200,000, sino
damos 300,000. Él da unos 30 de señal y la casa se queda por 300,000 menos cualquier cosa. Si hay una caída del valor inmobiliario, la casa pasa a valer ni 200,000. Vamos a suponer 200,000. Entonces el banco va a decir al hombre, su préstamo estaba basado en 300,000. Ahora solo van a 200,000, por tanto usted tiene que poner 100,000. Es eso que ellos hacen. Esta casa solo van 11,000, usted me pidió 300,000. Yo le presté 300,000. Cuando usted compró la casa, Joaquín, nosotros pagamos 300,000 y teníamos que garantizarla. Ahora solo vale 200,000 y por tanto no tenemos garantía. Usted pone 100,000, que es diferencia, o tenemos que quedarnos con la casa. Entonces millones de personas se quedan sin casa y ellos hacen ese propósito. Y por más que le avisen, las personas dicen, la doctrina, conspiración, una conspiración. No es conspiración, es así. Ahora con Dios no. Con Dios usted sabe siempre que va a tener éxito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Sembrar siempre que hay ocasión. Nosotros ahora vamos a poner una placa para que usted tenga oportunidad de sembrar. Ahora que escuchó la palabra de la fe, ahora que está con el corazón lleno de fe, es hora de que usted aplique la ley de Dios. Oír y hacer la palabra de Dios trae éxito. Entonces vamos a practicar la ley de sembrar para poder cosechar. Vamos entonces. Ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos dado. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos dado. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutas a sua palavra para fazer. Entonces ahora extienda su brazo para orar por usted, para que la unción de Dios traiga prosperidad para su negocio, para su empleo, para su vida, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Tú eres un Dios de éxito. Y yo ordeno éxito financiero para toda la iglesia, para nuestra iglesia, para nuestros miembros, para los hombres y mujeres de negocios, para todo aquel que esté en directo con nosotros, que decide creer y por eso aplicar las leyes de Dios. Y para ti toda gloria y toda honra, porque tú eres un Dios que nunca fallas. Aleluya. Dai, ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos dado. Jesus é meu pastor e nada me falta. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Muy bien, y ahora yo voy a orar. Mucha gente escribió, llamó. Cada vez mucha más gente es que no puede llamar o escribir, pero está pidiendo ayuda a Dios también. Y yo veo aquí así que mucha gente está pidiendo por asuntos que tienen que ver con la familia. Y realmente la familia no está bien, nada más está bien. Yo tengo aquí un libro que yo aconsejo a ustedes a estudiar. Es ese Familia debajo de fuego. No sé si tengo más uno. Tenemos más. Pero, o entonces, me casé y ahora sí irme también puede ser. Y usted tiene que aprender
cómo se construye un matrimonio, cómo las cosas se hacen. Al mismo tiempo, ya voy a orar, pero yo aconsejo a que usted llame para el WhatsApp. Va a aparecer aquí abajo, WhatsApp y el teléfono del SOS. Despierta. Y pida a nuestro team de call center para marcar una consulta con nuestros obispos y pastores. Y Él va a acompañarlos hasta que ustedes tengan éxito. Y ahora sí, yo voy a orar. El corazón está lleno de fe. Todo lo que tienen que hacer ahora es creer que va a recibir. Extienda su brazo sobre mí, sobre la pantalla. Digan así conmigo: Señor Jesús, yo recibo ahora mi sanidad. Recibo ahora la resolución de los problemas. Yo recibo ahora mi libertación. Amén y amén. Ahora usted tiene que hacer es creer que Dios oyó. Recuerde que los resultados no son instantáneos, son progresivos, porque es la ley de sembrar y cosechar. Si por casualidad fuera instantáneo, es un milagro. Y durante ese periodo en que la semilla está creciendo, ¿qué se hace? Continúa creyendo que Dios me oyó, alaba a Dios, tenga comunión con Dios, venga a la iglesia y todo va a cambiar para mejor. Y de aquí un gran abrazo, hasta mañana, todo va a cambiar para mejor. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor e mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução,